Los maoríes empezaron a perseguirnos como ovejas. Estábamos aterrorizados, huimos al monte, nos escondimos en cualquier lugar para escapar de nuestros enemigos. No sirvió de nada, quedamos al descubierto y fuimos asesinados, hombres, mujeres y niños indiscriminadamente. Esto es parte de una historia muy poco conocida en español. He encontrado muy pocas cosas en YouTube en español, creo que no hay nada. Es la historia de los Moriori, un pueblo de origen polinésico que habitaba las hoy llamadas Islas Chatham en Nueva Zelanda, y que eran un pueblo que llevó el pacifismo hasta el extremo de no defenderse cuando en 1830 los maoríes invadieron las islas y los exterminaron de maneras que difícilmente la imaginación propia podría llegar a concebir. Antes de empezar, tengo que recomendar que si eres una persona especialmente sensible frente a temas de violencia o narración de hechos de violencia gráficos, aconsejo cierta discreción, ya que esta es una historia bastante fuerte e indigesta, por decirlo menos. Pero merece ser contada, ya que conlleva muchos debates que son válidos hasta el día de hoy, especialmente para personas nominalmente pacifistas como yo, y que resultan profundamente contrariadas con situaciones como esta. Y es que lo que ocurrió en las Islas Chatham, hoy parte de Nueva Zelanda, entre los años 1830 y 1860, llama a una profunda reflexión sobre muchos temas como el pacifismo, la autodeterminación, el colonialismo, el relativismo cultural, la autodefensa, el racismo, la violencia y muchos otros temas que esta paradoja de la historia ofrece. Los primeros Moriori formaron grupos tribales basados en las costumbres y organización sociales de la Polinesia Oriental. Más tarde surgió una cultura pacifista propia conocida como o basada en lo que fue conocida como la ley de Nunuku, por estar basada en las enseñanzas del líder Moriori del mismo nombre del siglo XVI, Nunuku Wenua. Nunuku fue un líder tribal que, hastiado de la guerra y el canibalismo de las etnias polinésicas, decidió emigrar junto a su tribu a las islas hoy conocidas como Chatham. Las Chatham son más frías y menos hospitalarias que la tierra que dejaron los colonos, y aunque abundan en recursos, estos eran diferentes de los disponibles en los lugares en los que habitaban anteriormente. Las islas resultaron así inadecuadas para el cultivo de la mayoría de los cultivos conocidos por los polinesios, y los Moriori adoptaron un estilo de vida de cazadores-recolectores. La comida era casi en su totalidad de origen marítimo, proteínas y grasas de peces, lobos marinos y crías grasosas de las aves marinas. Las islas llegaron a tener una población de 2.000 personas. Como una población pequeña y precaria, los Moriori abrazaron una cultura pacifista que evitaba rígidamente la guerra, reemplazándola con la resolución de disputas en forma de conciliación. Esto permitió a los Moriori preservar los recursos limitados que tenían en su clima severo, evitando el desperdicio a través de la guerra, que podría haber llevado a la destrucción catastrófica del hábitat y al declive de la población como ocurrió en Isla de Pascua, por ejemplo. Sin embargo, esta falta de entrenamiento en la guerra también llevaría a su posterior destrucción en el siglo XIX. Así, la ley Nunuku pasaría a ser conocida en el futuro como la maldición de Nunuku. Los primeros en llegar a las islas fueron los británicos en 1791 en un barco llamado HSM Chatham, de ahí el nombre de las islas, el nombre actual de las islas. La población local se estimó en alrededor de 1.600 a mediados de la década, más precisamente en 1830, ya que entre el 10 y el 20% de la población murió a causa de enfermedades infecciosas como la influenza tras el establecimiento de los ingleses. Pero el verdadero infierno estaba por empezar. En 1835, algunos maoríes desplazados de las tribus Ngati Mutunga y Ngati Tama de la región de Taranaki invadieron Chatham.
El 19 de noviembre de 1835, en un barco europeo secuestrado llegaron 500 maoríes, hombres, mujeres y niños, con pistolas, garrotes y hachas, y con 78 toneladas de patatas para plantar seguidas de otra carga, por el mismo barco con 400 maoríes más el 5 de diciembre de 1835. Antes de que llegara el segundo envío de personas, los invasores mataron a una niña de 12 años y colgaron su carne en postes, como símbolo de advertencia. Procedieron a esclavizar a algunos moriori y matar y canibalizar a otros, comenzando de inmediato el genocidio. Con la llegada del segundo grupo, grupos de guerreros armados con mosquetes, garrotes y hachas de guerra, encabezados por sus jefes, caminaban por los territorios y asentamientos tribales moriori sin previo aviso, permiso o saludo. Si los invasores buscaban los distritos, informaban secamente los habitantes que habían tomado su tierra, y los moriori que vivían ahora eran vasallos. Se convocó un ui, o Consejo de Ancianos Moriori, en el asentamiento llamado Te Aguapatiki. A pesar de saber que los maoríes no compartían su pacifismo, y a pesar de la advertencia de algunos de los jefes mayores de que el principio de Numuku no era adoptado ahora, dos jefes, Tapata y Torea, declararon que la ley de Numuku no era una estrategia para la supervivencia, para variar a medida que cambiaran las condiciones, sino que era un imperativo moral. Aunque este consejo decidió a favor de la paz, los invasores maoríes infirieron que era un preludio de la guerra. Como era una práctica común durante la guerra de los mosquetes, que enfrentó a los maoríes entre sí y a los maoríes contra los británicos, esto precipitó una masacre, en la que el 90% de los moriori fueron exterminados, seguida de la esclavitud de los sobrevivientes. Cuando un maorí fue consultado respecto de por qué hicieron esto, señaló: tomamos posesión de acuerdo con nuestras costumbres y capturamos a todo el pueblo, ninguno escapó. Los invasores mataron ritualmente a un 10% de la población, más específicamente con un ritual que incluía despellejar y empalar a mujeres y niños en la playa y dejarlos morir en medio de un dolor que llegó a prolongarse durante varios días. Todo esto fue atestiguado por colonos ingleses y alemanes que estaban establecidos en Chatham, que vieron todo esto y que no hicieron absolutamente nada. Era una pelea entre salvajes, cosa de ellos. En cuanto a los sobrevivientes devenidos en esclavos, los invasores maoríes prohibieron hablar el idioma moriori. Obligaron a los moriori a profanar sus lugares sagrados orinando y defecando sobre ellos. A los moriori se les prohibió casarse o tener hijos entre ellos. Esto llama la atención porque era diferente a la forma habitual de esclavitud practicada por los moriori en la parte continental de Nueva Zelanda. Sin embargo, muchas mujeres moriori tuvieron hijos de sus amos maoríes violadas. Un pequeño número de mujeres moriori finalmente se casó con hombres maoríes o europeos. Algunos fueron sacados de las Chatham y nunca regresaron. Esto ocurrió en 1842, cuando un pequeño grupo de maoríes y sus esclavos moriori emigraron a las islas subantárticas de Auckland y sobrevivieron durante unos 20 años gracias al apoyo británico y el cultivo de focas y linio. Solo 101 moriori de una población de aproximadamente 2.000 quedaron vivos para 1862, cuando el Imperio Británico se decidió intervenir de una vez por todas, hecho por el cual la corona se disculpó ante los maoríes en el año 2003. Lo cierto es que, ocupando el criterio colonialista de la época, esto ocurrió en territorios donde la soberanía era ejercida nominalmente por el Imperio Británico. En un caso casi esquizofrénico, los británicos e incluso los alemanes que se asentaron por esos años en las pequeñas islas Chatham, pero en el primer caso estos no querían tener más problemas con los maoríes, y en el segundo sencillamente no les interesaron los nativos.
La consecuencia fue que los europeos solo miraron lo que pasaba. Para ellos esto era nada más que una rencilla entre salvajes. Fue cuando los británicos se vieron forzados a iniciar una nueva guerra contra los maoríes en Nueva Zelanda en la década de 1840, en lo que se llamó la Guerra por las Tierras de Nueva Zelanda, cuando el imperio se decidió a intervenir y se acordó que la esclavitud había sido prohibida en todo el imperio británico, y comenzó una intervención ya tardía. Para 1860 solo quedaban 100 morioris esclavos en la clandestinidad por parte de los maoríes. Un pequeño rastro de sangre moriori quedó a las pocas mujeres a las que entre comillas se les permitió mestizarse, es decir, fueron violadas tanto por maoríes como por ingleses y alemanes. El último moriori puro murió en la década de los 30 del siglo XX. Pero la desventura no quedó ahí, y el suplicio ahora de los descendientes de los moriori continuó de una forma que raya el surrealismo. Una vez conocida en Nueva Zelanda la noticia del genocidio, ¿ustedes creen que la opinión pública se horrorizó? No, señores. Eran las épocas del relativismo cultural, del positivismo y del darwinismo social. Se alimentó un mito sobre los moriori respecto de que eran seres inferiores provenientes de Melanesia, que eran perezosos, inútiles e inevitablemente estúpidos, lo cual justificaba su exterminio por parte de una raza superior, los maoríes. A su vez que se justificó la discriminación que sufrirían los descendientes mestizos de los moriori, pero al mismo tiempo el mismo derecho de conquista que se había tornado a favor de los ingleses sobre los maoríes, ya que a su vez ahora los ingleses eran los más fuertes. Pero a su vez en las escuelas neozelandesas no se olvidó el punto de vista que convenía a los británicos, y este era que los maoríes eran unos salvajes por haber cometido este genocidio y que por ello tenían que ser civilizados por la cultura superior, es decir, los ingleses, y mantenidos siempre marginalizados, o si no, iban a hacerle lo mismo a los colonos ingleses. Ambas visiones contradictorias entre sí convivieron durante décadas sin ningún problema. De parte de los maoríes hay una escasa autocrítica hasta el día de hoy. Los maoríes no componen un grupo étnico absolutamente unido. Cada tribu es relativamente autónoma, lo que les dio pie a decir sobre este genocidio que fue una justificación de los británicos para la posterior represión que sufrirían, postura que mantienen hasta hoy. También sostienen que no hubo genocidio, ya que los moriori también eran de origen maorí, por lo que fueron unos maoríes matando a otros. Por último está la postura de que tiene un tercer grupo, de que fueron un grupo de maoríes los que atacaron a los moriori y no todos los maoríes. Y fue este grupo de maoríes, los maoríes de la isla del norte, el que presentó su caso ante la corona británica durante el siglo XX para adjudicarse los derechos de pesca sobre las islas Chatham, aduciendo sin vergüenza alguna derechos de conquista sobre la isla. Finalmente la corona consideró que los descendientes de los moriori también eran maoríes y cedió los derechos de pesca a ambas etnias. Hoy en día hay un grupo de descendientes de moriori que busca reivindicar su, entre comillas, cultura, pero esa ya es otra historia. La gran pregunta que queda por formularse es sobre la viabilidad del pacifismo. Quizás el destino de la humanidad dentro de varios siglos sea finalmente el de la no violencia y la paz. Pero por mientras los humanos parecen condenados a pelear entre sí o a estar constantemente viviendo bajo el miedo y la amenaza, preparándose siempre para una guerra contra un enemigo visible o invisible, y siempre externo. La otra gran pregunta es, ¿qué hubiera pasado si a los moriori se los hubiera dejado en paz? ¿Habrían desembocado en una civilización? ¿Tanta paz los habría transformado en un pueblo nihilista como los raroyanos, conocidos como el pueblo feliz de Oceanía, en el sentido de que la falta de incentivos que conlleva la paz permanente puede llevar, como es el caso de este pueblo que habita la isla de Raroya en Polinesia Francesa, que en efecto se ha tornado un pueblo sin carácter, sin identidad y sin ningún sentido de la vida? ¿En eso se habrían transformado los moriori? Y otra gran pregunta,
Y esta es ineludible. ¿Qué pasaría si en vez de Moriori dijéramos ciudadanos de la Tierra en el año 2021 y en lugar de maoríes dijéramos extraterrestres extremadamente violentos y completamente superiores a nosotros en armamento y en inteligencia? O dijéramos, en vez de maoríes, un nuevo orden mundial establecido por personas completamente superiores en armamento, en inteligencia y en poder, y en vez de Moriori dijéramos los ciudadanos de a pie comunes y corrientes. Si te ha gustado mi trabajo, por favor, otórgame un like y coméntame tus impresiones. No olvides suscribirte para más entregas de este tipo. Créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos. Nos vemos en una próxima ocasión.